Hola a todos y todas, os saludan Andrea Penacho y servidora Ingrid Gil desde la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. En este quinto Congreso Internacional en Comunicación Especializada os presentamos el estudio que lleva por título La comunicación visual en la proyección internacional de Arabia Saudí, la visión 2030. En esta presentación pasaremos por las diferentes secciones del estudio y hablaremos pues de la justificación del mismo, pasaremos por el estado de la cuestión, por supuesto nos detendremos a ver las teorías más relevantes, expondremos la metodología y finalmente nos detendremos a exponer los resultados y el análisis de los hallazgos. Finalmente exponemos algunas pinceladas sobre discusión y por supuesto la conclusión. En la última década, Arabia Saudí ha emprendido un ambicioso proyecto de transformación nacional e internacional bajo el marco de la Visión 2030. Este plan estratégico fue anunciado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en 2016 y tiene como objetivo principal diversificar la economía saudí, reducir la dependencia del petróleo y posicionar al país como un actor clave en el escenario global del siglo XXI. ¿Qué pasa? En estos tiempos, la imagen se ha consolidado como un lenguaje de poder, y es por ello que muchos países están utilizando herramientas visuales para proyectar influencia, identidad y legitimidad. Y Arabia Saudí se ha unido a este grupo, debido a su necesidad de rediseñar su presencia en la esfera internacional mediante un relato visual coherente, atractivo y vanguardista. ¿Y qué hace que el caso de Arabia Saudí sea más especial que el resto? En primer lugar, en muy poco tiempo ha pasado de proyectar una imagen fuertemente ligada al tradicionalismo islámico a presentarse como un país moderno, tecnológico y visualmente sofisticado. Es por ello que es importante evaluar la diferencia y el contraste entre el punto de partida y el punto final. En segundo lugar, la falta de estudios visuales respecto a la visión 2030. Es cierto que se han hecho estudios sobre el soft power o el aspecto político de esta transformación, pero no sobre la parte visual. Lo cual nos lleva al tercer punto, que son claves futuras estratégicas. Es importante comprender esta transformación para poder utilizar las estrategias en otro futuro. La literatura sobre la visión 2030 ha analizado cómo el plan saudí refuerza el soft power, la diplomacia pública y la diversificación económica del país. Los estudios destacan dimensiones políticas, económicas y diplomáticas, centrándose en el deporte, como el estudio de Greasy y Brannigan de 2016, la cultura, Crady 2016, y los megaeventos económicos, siguiendo a Banda et al. En 2024 como mecanismos de legitimación internacional vinculados al soft power autoritario o al sport washing. Otros trabajos examinan la brecha entre la imagen de modernidad y las limitaciones en derechos humanos. No obstante, la dimensión visual del proyecto sigue escasamente explorada, por lo que se justifica esta investigación. Este trabajo se apoya en teorías que explican la proyección internacional saudí. NIE, en su estudio de 2004, define el soft power como la capacidad de influir mediante la atracción, noción que hoy integra el papel estructural de la imagen digital. Anhol, por su parte, amplía esta lógica con el nation branding, entendido como la gestión estratégica en la reputación estatal, a través de recursos culturales, recursos económicos y estéticos. Por su parte, Castells y Jenkins destacan el poder de las plataformas digitales para generar narrativas compartidas. Así, Visión 2030 no solo comunica objetivos, sino que construye un ecosistema simbólico que reconfigura totalmente la identidad nacional en el ámbito global. Los estudios visuales destacan cómo las imágenes no solo representan la realidad, sino que la producen simbólicamente. Rose propone analizar el contenido visual, la modalidad tecnológica y las prácticas de producción y de recepción. Esta metodología nos permite desentrañar cómo cada encuadre, color o ritmo narrativo en los vídeos oficiales de 2030 refuerza un mensaje político de progreso y liderazgo. Por su parte, Mirzoev introduce el concepto de régimen visual, entendido como el sistema que regula qué se muestra, quién puede ver y cómo se interpreta. Finalmente, la semiótica visual de Bartres proporciona herramientas para descifrar los significados implícitos en los recursos estéticos. Su distinción entre denotación y connotación resulta fundamental para analizar cómo los elementos visuales de 2030, de Visión 2030, transmiten valores como, por ejemplo, la sostenibilidad, la apertura o la juventud. Este estudio adopta un enfoque exploratorio, cualitativo y visual,
metodológicamente hablando, apoyado en una perspectiva interdisciplinar que combina la teoría del soft power, de los estudios visuales, de la semiótica y de la comunicación estratégica. Analizamos materiales institucionales, clave en la Visión 2030, por ejemplo, el logotipo, la web oficial, los informes gráficos de Visión 2030 como A Story of Transformation de 2023 y proyectos urbanísticos como el NEOM o The Line. La metodología, bueno, pues integra 3 técnicas. En primer lugar, nos basamos en el análisis visual estructurado de Rose, aplicada al logotipo, al análisis de la web y a los informes oficiales. En segundo lugar, nos basamos en la lectura semiótica de Barthes, que descifra significados implícitos para analizar colores, iconos, encuadres o motivos arquitectónicos. En tercer lugar, nos basamos en la interpretación crítica del régimen visual de Mirzoev. Bueno, pues esta técnica básicamente nos ha ayudado a detectar tanto lo que se muestra como lo que se excluye del encuadre, que también es muy interesante y comunica bastante. Por ejemplo, disidencias, tensiones internas o complejidades culturales. A continuación, haré un pequeño repaso a los resultados de nuestro estudio y mencionaré algunos de los aspectos más importantes de cada uno de los elementos que hemos escogido. En primer lugar, comenzando con el logotipo oficial, es uno de los elementos más representativos de la estrategia visual, ya que condensa en un solo símbolo gráfico los valores y aspiraciones del proyecto. A simple vista, el logotipo representa una tipografía sans serif estilizada y moderna e incluye, bien acompañada de la palmera y las 2 espadas cruzadas, que son los símbolos tradicionales de Arabia Saudí. Esto es a simple vista, pero si nos centramos en la connotación de este símbolo, a nivel de análisis visual estructurado, nos encontramos con que es una modalidad tecnológica. Este logotipo está diseñado para ser altamente funcional en medios digitales, impresos, gracias a su composición minimalista y su versatilidad cromática, lo cual da pie a que sea fácil de colocar en diferentes plataformas. Continuando con la lectura semiótica, nos encontramos con que el emblema nacional en el centro del diseño sugiere una continuidad histórica y arraigo identitario. Sin embargo, el uso de una tipografía sans serif moderna y una paleta de colores sobria connota progreso, sostenibilidad y liderazgo en tecnología. Por último, respecto a la interpretación del régimen visual, más que centrarnos en lo que se ve, como hemos hecho en las otras 2 lecturas, nos hemos centrado en lo que no aparece, que también es significativo. Si nos fijamos, no hay elementos que representen diversidad, cultura, conflicto, religión o desigualdad, ya que el logotipo depura cualquier señal de complejidad, proponiendo una imagen idealizada, uniforme y universalmente comprensible. Continuando con el análisis de la página web, nos encontramos con que constituye una pieza clave dentro del dispositivo comunicativo y simbólico del proyecto saudí. Se podría considerar que la página web es la vitrina narrativa de todo el proyecto, ya que muestra la identidad del reino y se reconfigura a través de imágenes, colores, textos breves, iconografía institucional y estructuras de navegación cuidadosamente organizadas. El uso extensivo de imágenes, como podemos observar, aspiracionales, es decir, de mujeres saudíes sonrientes, jóvenes participando en proyectos tecnológicos, paisajes urbanos y futuristas o escenas culturales vibrantes, nos dan a entender que lo poderoso de esta página web no es solo que se limita a informar, sino que escenifica lo que está proyectando Arabia Saudí y lo que quiere que represente en un futuro. Estas no son simples ilustraciones, sino son símbolos cuidadosamente seleccionados que apuntan a una connotación de apertura, inclusión y sofisticación. Respecto al análisis visual estructurado, nos encontramos con que está claramente orientado a públicos internacionales, debido a que está la versión en inglés y en español, y hay mayor priorización de la imagen que del texto. Selecciona contenidos, la estética y el tono institucional se adaptan a los cánones de branding global, es decir, está totalmente enfocada al público internacional. Siguiendo con la interpretación crítica del régimen visual, nos encontramos con que la web funciona como una interfaz cuidadosamente curado donde todo el trabajo está bajo control. No hay espacio para el conflicto, la crítica o la ambigüedad. La página web es controlada por el gobierno, lo cual significa que el control total de lo que se muestra es del gobierno, ya que no hay espacio para crítica o conflicto, una vez más, al igual que con el logotipo. En tercer lugar, pasamos al informe de PDF Vision 2030 A Story of Transformation. El informe oficial Vision 2030 se trata de un PDF que funciona como síntesis visual del relato saudí contemporáneo.
Es un PDF que a lo largo de más de 80 páginas combina estadísticas, fotografías, infografías y mensajes inspiracionales para ilustrar el avance del país desde el lanzamiento de la visión. Y al igual que la página web, no solo informa, sino que está escenificando lo que pretende demostrar el país. Funciona claramente como un objeto visual donde el diseño gráfico y la disposición de contenido trabajan conjuntamente para transmitir una visión específica. En tercer lugar, pasamos a los megaproyectos. Este es el último punto. Y los proyectos Neom y The Line, a pesar de que hay muchos proyectos, hemos escogido estos debido a que se consolidan como iconos arquitectónicos y simbólicos. Una vez más, aportan una escenografía visual de futuro diseñada para proyectar un país tecnológicamente avanzado. Son dos proyectos muy ambiciosos que operan como estructuras físicas que encarnan visualmente el relato de modernización. En la discusión se ponen de relieve varias cuestiones. La narrativa visual de la Visión 2030 proyecta modernidad, inclusión y sostenibilidad, pero convive con represión y con falta de libertades. Según Griggs y Brannagan, este soft power autoritario usa la estética para persuadir sin transformar. Por su parte, Mirzoev señala que el régimen visual saudí impone homogeneidad y elimina disidencias, convirtiendo la imagen en instrumento de control. Como advierte Sontag, la repetición visual genera insensibilidad y escepticismo. La comunicación vertical de Visión 2030 excluye voces sociales y fragmenta públicos, revelando que, bajo su apariencia cohesionada, la imagen saudí es también un campo de disputa simbólica. La Visión 2030 de Arabia Saudí muestra cómo la imagen se ha convertido en un instrumento político central. Lo visual no es mero adorno, sino un lenguaje estructurante, una estrategia diplomática y un argumento de poder. Sin embargo, este exceso de perfección estética y la ausencia de cambio real generan un relato inverosímil que, lejos de legitimar, puede provocar rechazo. La narrativa visual saudí revela así una paradoja. Cuanto más se refuerza la apariencia de modernidad, más evidente se vuelve la distancia con la realidad. En este contexto, la estética no solo representa la política, es política. Muchas gracias por seguir nuestro estudio a través de este vídeo. Estaremos encantadas de responder a preguntas, recibir comentarios a través de nuestras direcciones de correo: ingrid.gil@comillas.edu y andreap.ribeiros@gmail.com. Muchísimas gracias.